Hoy, en Arreglando Cosas, vas a aprender a rellenar este hueco en la pared y que parezca que no ha pasado nada. En primer lugar, limpia la zona a trabajar para que el producto que vamos a utilizar se reparta homogéneamente. En este caso vamos a utilizar yeso. Mezclamos con agua y removemos bien hasta conseguir una densidad tipo puré. Una vez hecho esto, aplicamos la masa con una espátula. No necesitas que sea una profesional. Si tienes una de plástico por casa, también sirve. Vamos a necesitar aplicar varias capas para rellenar el hueco. Al ser tan profundo, es mejor aplicar capas finas esperando a que se seque entre una y otra. Prácticamente hemos rellenado el hueco. Esta será la última capa antes de revestir. Dale a seguir y me gusta si te está sirviendo de ayuda este vídeo. Vamos a contar con una buena cantidad de masa que colocaremos sobre la pared y a continuación arrastraremos el material con una superficie lisa. Yo he encontrado esta tapa de tupper que me va perfecta. No te preocupes si no queda 100% lisa y profesional, porque luego con el gotelé se disimula. Una vez seca, puedes pasar una hoja de lija para pulir algunas imperfecciones. Es el momento de crear nuestro gotelé casero, y para ello necesitaremos una textura mucho más líquida que la anterior. Para crear las gotas es imprescindible contar con un pincel o cepillo de cerdas de plástico. Haz una prueba sobre una tabla para comprobar la densidad de la mezcla. En este caso las gotas salen muy pequeñas y diluidas, así que vamos a añadir un poco más de yeso. Este es el tipo de gota que nos interesa. Pasa el pincel por el borde del recipiente o bien utiliza la mano para repartir las gotas. Yo prefiero esta manera. Acerca o aleja el pincel según lo que quieras incidir en cada zona. Y si hay alguna gota que no te gusta, solo tienes que quitarla mientras siga fresca. Para disimular el gotelé antiguo del nuevo, también he añadido gotas nuevas alrededor. Cuando todo haya secado, nos ponemos a pintar. Para la primera capa es muy importante diluir la pintura con agua. El yeso fresco es extremadamente poroso y la humedad se absorberá rápidamente en la pared. A esto se le llama capa de niebla. Importante, utiliza un rodillo para pintar pared de gotelé. Tienes los productos que he utilizado en la descripción del vídeo. Y no olvides cubrir los cantos y el suelo antes de pintar. Si después de pintar observas alguna gota muy grande, puedes reducirla con papel de lija. Si te fijas, se sigue notando el color original respecto del blanco del yeso en estas zonas. Así que vamos a dar una capa omitiendo la zona reconstruida para poder equilibrar. Cuando haya secado, aplica una capa de pintura sin diluir para conseguir el mismo tono en toda la pared. Y este es el resultado final. Espero que te haya sido útil y le des a seguir. Tengo más vídeos en mi canal sobre reparaciones en casa.